La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Profundizando sobre la Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, y lo estamos haciendo ahora con el tema número 10, el Sacramento del Banquete. La última sesión pudimos ver un poquito la idea de la fracción del pan, la idea de la cena del Señor, y vamos a comenzar ahora a ver un poco algo que tiene que ver con lo anterior, ciertamente, pero que como lo estamos viendo, podemos realizarlo en progresión. Vamos a ver un poco los relatos de la institución de la Eucaristía, que son 4, pero que no corresponden a los 4 evangelios. Es una cosa curiosa. Ya lo hicimos notorio en el estudio de las fuentes bíblicas. Son los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Curiosamente Juan no lo hace, aunque dedica todo un capítulo para hablar del pan de vida, como lo veremos posteriormente. Y el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, quien menciona esto en un contexto de tradición recibida. Es conveniente que podamos hacer una presentación sintética y al estilo de la sinopsis para ver los elementos comunes. Antes de hacerlo, queremos recordar que Mateo y Marcos responden a una fuente de carácter palestinense, de origen palestinense, más original en cuanto a su presentación. Y Lucas, como San Pablo, reciben la información de una fuente antioqueña, más dirigida desde la experiencia litúrgica. No hay ninguna contradicción, solamente son fuentes de origen, que lo vamos a ver seguidamente. Los evangelistas sinópticos presentan los relatos de la institución en el marco de la pasión, muerte, resurrección del Señor. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay muchos que insisten solamente en la dimensión de muerte, y ciertamente que es importante la del sacrificio, pero la muerte de Cristo no tendría ningún sentido sacrificial si no hubiera la donación del Padre hacia nosotros de la resurrección de su Hijo. Y hay un contexto histórico preciso, pues San Pablo habla de la tradición también recibida. Sin embargo, aunque fueron escritos en 2 momentos diversos, hay coincidencias en lo más importante, pues todos los 4 que lo narran hablan del mismo evento, aunque haya características particulares, coincidencias y diferencias. Generalmente, las coincidencias son porque reflejan lo esencial. Se trata de una cena reunión con Jesús en torno a la celebración de la Pascua. Hay una referencia también a la cercana muerte de Jesús. Se hablan de los 2 gestos comunes, el pan y el vino, sobre los cuales se pronuncia la bendición o la acción de gracias. Hay también algunas diferencias notorias. Lucas y Pablo hablan del pan y añaden entregado por ustedes, así como el mandato eucarístico, hagan esto en memoria mía. Mateo y Marcos hablan de la sangre de la nueva alianza. Lucas y Pablo hablan de la copa de la nueva alianza de mi sangre. Mateo y Marcos mencionan que todos beben de la copa. Lucas, en el inicio del relato, habla de que no volverá a participar de la cena hasta el final. Mateo y Marcos lo refieren después. Pablo lo hace, o la primera Corintios lo hace posteriormente con la expresión hasta que Él venga. Presentamos ahora, ustedes, yo les agradezco de que lo puedan ver, lo tienen ustedes en sus apuntes, en la material de apoyo, van a encontrar en la página 10 del material del capítulo o del tema 10, la página 10 del tema 10, un esquema que nos va a permitir ver de conjunto tanto la
Mateo, Marcos, Lucas, como a Pablo. Y ahí están divididos, por supuesto, la fuente palestinense, Mateo y Marcos, la fuente antioqueña. Pero fíjense, vamos a prestar atención. Si tienen el material de apoyo, lo pueden ir siguiendo. Si no, pues después lo pueden revisar. Hay unos elementos en los cuales hay coincidencia entre todos y hay unos elementos en que solamente coinciden 2 o 3. Hay una mención al tiempo, es decir, mientras comían la cena pascual. De esto habla Mateo, Marcos y Pablo. Pablo añade la noche en que fue entregado. Lucas habla de la cena, pero no lo introduce en el momento en que estaban comiendo. Estamos refiriéndonos a las palabras de la institución. Y todos los 4 hablan de la fórmula sobre el pan. Mateo y Marcos hablan con una oración de bendición, tras pronunciar la bendición. Mientras que Lucas y Pablo, quizás influidos por la liturgia, la expresión litúrgica, la fuente antioqueña, hablan de dar gracias, eucaristizar, podríamos hablar en este término de este neologismo. Luego, los 4 mencionan las palabras. Cada uno tiene una peculiaridad. Mateo habla, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Marcos dice, tomen, esto es mi cuerpo. Lucas, este es mi cuerpo que se da por ustedes. Y Pablo dice, esto es mi cuerpo por ustedes. El que algunos no digan que se come no significa que no se vaya a comer, porque era la intencionalidad. El mandato de hacer memoria solamente aparece en Lucas y en Pablo. La fórmula de dar gracias sobre la copa la tienen solamente Mateos y Marcos. La circunstancia del tiempo que habla de el momento en que se instituye o se dan las palabras de la consagración del vino, solamente lo refieren Lucas y Pablo cuando dicen después de cenar. El gesto de dar esa copa, la tiene solamente Mateo y Marcos. Se la dio y la bebieron todos. Y las palabras de la copa, con sus peculiaridades cada uno, la tienen los 4. Mateo, Marcos, dicen, beban todos de ella, pues esta es la sangre de la alianza que se derrama por muchos en el perdón de los pecados. Lucas habla, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Y Pablo habla, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Tomemos en cuenta ahora, yo les repito, les vuelvo a indicar, hagan ustedes el ejercicio de leer en el material de apoyo, en la página 10 del tema 10, que está en la página web diócesis de San Cristóbal.online, y léanlo y ténganlo presente, revísenlo para que vean un poco las coincidencias y algunas diferencias, pero que no son esenciales. Vamos a tener ahora los principales elementos que nos ayudan a profundizar en la realidad sacramental de esas palabras, de esa cena del Señor. Primero, es una iniciativa del Señor. Aunque no es el dueño de la casa, es el maestro quien dirige la Pascua, la cena pascual. Es él quien convoca y quien va a repartir el alimento, va a partir el pan y distribuir la bebida en la única copa. Tiene una intención, pues, la iniciativa del Señor. ¿Cuál es la intención? Dejar el alimento, el misterio de la Eucaristía y después junto con ello el sacerdocio. Otro elemento común es la bendición del pan. Como es tradición en Israel, por ser el anfitrión de la cena, eleva su oración sobre el pan. Mateo y Marcos habla de bendición y Lucas y Pablo, influidos por la fuente litúrgica de Antioquía, habla de la acción de gracias. Sin entrar en los detalles lingüísticos, podemos decir que hay una coincidencia, hay una consagración del pan como alimento, al cual se le va a dar con las palabras que siguen una nueva connotación de carácter sacramental. ¿Cuáles son esas palabras?
pan, cuerpo. Jesús hace el signo milagroso al concederle al pan una nueva identificación. No es un simple pan cultual, es su cuerpo. Después vamos a encontrarlo en el capítulo 6 de San Juan, ciertamente. De ahora en adelante, al hacer memoria de ese gesto, el pan se va a convertir en el cuerpo del Señor. Y se trata del cuerpo, del mismo cuerpo que es entregado por ustedes. Esto es por la salvación. Es la ofrenda sacrificial que se concretará en la cruz. Y es el mismo cuerpo que al ser recibido habla del resucitado. Hay un mandato eucarístico que sobre todo lo refieren Lucas y Pablo. Hagan esto en memoria mía. Y no es un simple mandato, es la constitución de una nueva realidad sacramental. Pues se pide que cada vez que se haga ese gesto, que se convierta el pan en el cuerpo del Señor y luego el vino en la sangre del Señor. Otro elemento, el quinto elemento que encontramos en estas palabras es la relación que existe entre la copa y la sangre. Es el segundo elemento sacramental de la cena del Señor, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre. Es una misma la copa en la que todos beben. Esto es una cosa bien interesante. No se reparte el vino en la copa de cada uno de ellos. La copa del maestro es única y de ella participan todos. Así el vino se convierte en la sangre con la cual se sella la nueva alianza y en una sola copa, la copa de la sangre del Señor. Las palabras de la institución forman parte de un estilo dialogal, más que dirigirse a las especies de pan y vino, que ciertamente lo son. Hay una direccionalidad primaria. Son palabras sobre todo marcadas por el mandato eucarístico que tienen que ver con los mismos discípulos. Si el Señor no hubiera dado ese mandato, pues sencillamente era una manera de decir, bueno, esto pareciera que es como una entrega mía, vamos a comer como cuando brindamos, por ejemplo, brindamos por la salud de fulano de tal. Ciertamente que es un gesto para recordar la salud, pero en la copa no está la salud o no está el éxito, sino es una manera. Si Jesús no hubiera hecho las palabras del mandato eucarístico, pues sencillamente hubiera sido una palabra más que hubiéramos podido recordar, pero no hacer memoria. Las palabras de la institución, pues, forman parte de un estilo dialogal. A los dos típicos gestos de la mesa, la fracción del pan y el cáliz de bendición, rito de entrada y de conclusión respectivamente de todo convite judío, Jesús añadió unas palabras explicativas. Hay que anotar aquí que se trata de un acontecimiento dialógico, es decir, Él se dirige a alguien que los está escuchando, pero a la vez que van a cumplir. La afirmación de que el pan era su cuerpo fue expresada por Jesús en el marco de una exhortación, de una llamada, de un mandato. Esa palabra no se dirige directamente al pan, sino a los discípulos. Esto es mi cuerpo que se derrama, que se entrega por ustedes. La relación primaria que se establece no es entre Jesús y el pan, sino entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y la comunidad de sus creyentes, a los cuales le entrega, por supuesto, el pan. No hubiera podido inventar la Eucaristía sin tener a los discípulos, pero no, lo tiene porque es precisamente, como ya lo mencionábamos también cuando hablamos de la comunión, es que Él los está incorporando también a ese cuerpo en la iglesia, pero también desde el bautismo, y los vuelve a reincorporar con la Eucaristía. En esa relación Jesús asocia a los suyos a su nueva alianza. Son ellos en ese momento quienes representan a toda la humanidad. Por eso el mandato eucarístico va a tener también una proyección para el futuro, incluso escatológico. Hay un anuncio profético de la muerte redentora con sentido sacrificial. La sangre derramada y el cuerpo entregado como víctima por el mismo sacerdote en orden a la salvación. Y con la mención de la nueva alianza se abre la posibilidad concreta y real de la resurrección. Por eso, Pablo hablará del anuncio del misterio pascual cada vez que se come y se bebe del cuerpo y la sangre del Señor. La institución, con sus palabras cargadas de una densidad teológica, que son palabras centradas y no pueden quedarse para un recuerdo anecdótico. Esas palabras
serán el vínculo, el vehículo para la memoria que se celebrará a partir de ese momento y que se conocerá también, como ya lo vimos, como la fracción del pan. La Eucaristía aparece como la comida memorial en la que, de un modo misterioso, se hace actual y presente el acontecimiento de la cruz, la entrega total de Cristo, haciendo partícipes a los suyos de todas las bendiciones mesiánicas que en la cruz se han realizado históricamente. Hay una novedad muy peculiar, una novedad que no se agota en el momento de la cena, sino que se lanza al futuro de la iglesia. Si siempre el pan partido comportaba la comunicación de una bendición divina para los judíos, aquí hay una cosa mucho mayor. Se relaciona claramente con el cuerpo de Cristo. El Mesías mismo, su persona, va a ser la fuente de bendición escatológica y el alimento para los creyentes. En la donación del pan y del vino, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se resume la entrega de Jesús por los demás en su vida y en su muerte, ahora también después de su Pascua. Esa novedad implica un elemento también inédito y novedoso, valga la redundancia. Pablo lo ayudará a entender. La memoria, al no ser un simple recordatorio, sino presencialización sacramental del evento pascual, conlleva la presencia de Jesús en el pan y en el vino al ser transformados en su cuerpo y su sangre. Es una presencia que actúa, como lo hemos visto en otros momentos, para fortalecer la incorporación de los creyentes en Cristo. La raíz está en lo que sucede en la Eucaristía. En ella se nos da al mismo Cristo, entra en comunión con nosotros, nos hace partícipes de su vida y de su salvación. Ya en Pablo podemos pensar que se piensa, valga la redundancia, en la presencia real de Cristo, aunque no se hable explícitamente de ella. Aunque el lenguaje de Pablo es distinto del que nosotros usamos para expresar la presencia real de Cristo en el pan y el vino, y aunque él no hace ningún esfuerzo para describir el cómo de esa donación, sin embargo, toda su manera de razonar, tanto en la 1 Corintios 10 como en la del capítulo 11, suponen la realidad de esta presencia, de esta comunión y de esta participación. Realidad sacramental, pero realidad. Juan, con su propuesta del discurso sobre el pan de vida, nos va a ayudar a entender mejor esta perspectiva. Podríamos decir que si bien no transmitió los relatos de la institución, sí nos dio el testimonio del profundo contenido del cuerpo y la sangre de Cristo que se hace presente en la Eucaristía. Vamos a ver ahora, dedicar los próximos momentos para meditar, reflexionar, estudiar el pan de vida. En Juan nos conseguimos varios textos con claras connotaciones eucarísticas. El relato de las bodas de Caná, ya lo vimos, capítulo 2. La alegoría de la vid y los sarmientos en el capítulo 15. Sin embargo, es el capítulo 6 donde se explaya más, transmitiendo la enseñanza de Jesús acerca del pan de vida. Este capítulo tiene una estructura muy peculiar, muy particular, donde se enmarca el mencionado discurso. Podemos encontrar en él 4 partes. Tomen nota si quieren, aunque esto está en el material de apoyo. La primera parte, en los capítulos 1 al 15, habla de la multiplicación de los panes del milagro, del signo. El segundo momento, la segunda parte, versículos 16 a 25, Jesús que camina sobre las aguas cuando va al encuentro con los discípulos. Luego, en los versículos 26 al 59, ya el tema del discurso del pan de vida en Cafarnaúm. Y luego, al final del capítulo, versículos 60 a 71, las reacciones de muchos y la profesión de fe de Pedro y de los discípulos. Nos vamos a centrar en el discurso sin descuidar la importancia de los otros episodios previos. El de la multiplicación de los panes tiene una decidida connotación eucarística, ciertamente. Está en la misma línea de los otros evangelistas. Ante la necesidad de dar de comer a la multitud, Jesús multiplica y parte, hace fracción, comparte el pan que brota de su signo milagroso.
Y esto provoca el asombro y la admiración. Pero Jesús no acepta las pretensiones de la gente que lo quiere aclamar como un Mesías quizás más de tipo social y político. Por eso prefiere retirarse y manda a sus discípulos hacia Cafarnaúm. Los otros versículos que siguen muestran otro hecho prodigioso, aparentemente misterioso, cuya vivencia la comparten solo los discípulos. Jesús camina sobre las aguas y va al encuentro de ellos y les va como preparando para la opción de fe que luego van a profesar al terminar el discurso del pan de vida. A ellos se les revela en medio de su desconcierto con una voz de seguridad, en medio de la tormenta: no tengan miedo, soy yo. El texto dice que ellos lo recibieron con alegría. Al llegar a la otra orilla, muchos salieron al encuentro de Jesús. Buscaban tanto el prodigio como lo sabroso del pan que había multiplicado y del cual se habían saciado. A partir del versículo 26 comienza el diálogo con los que le buscaban y ante quienes dirige su discurso acerca del pan de vida. Luego de un primer momento en el que Jesús les advierte su intención de buscarlo por el pan sabroso que les había saciado, pasa a hablarles del maná, pan bajado del cielo. Y comienza la identificación de Jesús con ese pan al autoidentificarse como el pan de vida. Yo soy el pan de la vida. Esto comienza a crear desazón entre los oyentes, quienes le hacen serias interrogantes. ¿Cómo puede decir ahora ha bajado del cielo? Todo esto tiene que ver con el misterio de la encarnación, que es la presencia de Dios hecho hombre en la historia de la humanidad, y ahora con la autoidentificación de pan de la vida. El discurso va tomando un giro impredecible para los oyentes. Ahora se añaden otros elementos: carne, cuerpo y sangre, la comida y la bebida, ambas nuevas. Esto provoca la reacción negativa de los oyentes, quienes se escandalizan y prefieren, los que son discípulos, separarse. Los que no son discípulos dicen: no nos metemos con este señor que se ha vuelto loco. Hay una reacción ante lo que podría ser o una manifestación de locura o de blasfemia, porque hay también una autoidentificación con Dios cuando Él dice: yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección. Los efectos del pan de vida son la resurrección, que el mismo Cristo va a conceder a quienes coman de su cuerpo y beban de su sangre. Al final del discurso, ante la reacción de quienes lo abandonan, nos conseguimos con la profesión de fe de Pedro y de sus compañeros, discípulos auténticos de Jesús. Ya en el relato de la caminata de Jesús por las aguas, los había preparado. Soy yo, no tengan miedo. Por eso, sin temor a equivocarnos, ante el desafío que les coloca Jesús, Pedro entonces puede responder claramente: ¿a quién vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros hemos creído en ti. Se trata de una auténtica confesión de fe ya preparada, pero sincera y decidida. Eso significa que los discípulos aceptan y asumen la realidad del pan de vida y la certeza de que podrán comer del cuerpo y beber de la sangre del Señor. Como bien lo señala el autor José Aldazábal, se nota en este episodio y respuesta una clara progresión desde la fe en Cristo como Mesías e Hijo de Dios hasta la Eucaristía como sacramento de esta fe en el mismo Cristo. No podemos dejar de ver en este discurso la relación existente entre fe, Eucaristía y fe. El centro del relato así lo deja ver: Cristo creído y Cristo comido. El pan que recibirán los cristianos es Cristo, pero Cristo hecho carne, encarnación, y carne entregada por la vida del mundo, en la kénosis de la cruz. Por la entrega de Cristo en la cruz es como su carne y su sangre están disponibles como alimento para los suyos. Todo esto tiene un gran efecto: la vida, el pan que da la vida. Quien come el alimento eucarístico tiene la vida y eterna, la vida sin fin. Por eso yo soy el pan de la vida eterna.
Por eso se habla también pues del discurso del pan de vida. Es una vida de comunión que supone la incorporación del creyente a Cristo, su permanencia en Él. Se trata en definitiva de una unión con Cristo en la totalidad de su vida y su misterio, es decir, la encarnación, la redención, la glorificación. Por el comer y el beber, el pan y el vino. En la concepción de Juan, el descendimiento, bajado del cielo, el pan que se bajó, se radicaliza en la entrega de su cuerpo por muchos, o por la vida del mundo, y culmina en el ascendimiento, por lo que subirá a donde estaba antes, la ascensión. La comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo es así, la comunión con el misterio total de su vida, Cristo encarnado, muerto y resucitado, que se hace presente por el pan y el vino. Y de la misma manera que el Espíritu vivificante participa en la resurrección, es ese Espíritu el que ahora da la vida, dándose a sí mismo como Espíritu y vida. Desde esta perspectiva, no podemos dudar que allí está encerrada la idea de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Jesús acentúa igualmente que esta participación en el misterio total de Cristo sucede por los signos sensibles del pan y del vino. La terminología que emplea es claramente realista, es decir, los verbos que expresan el comer y el beber remarcan el sentido material de los signos que como si quisiera insistir en la prolongación de la encarnación. El padre José Cava escribió un libro muy hermoso que finaliza con unas palabras que vamos a citar. Es un estudio completo de más de 600 páginas sobre el pan de vida, el discurso del pan de vida. Y el discurso, este estudio lo finaliza con las siguientes palabras. Cuando Jesús vivifica al creyente que viene a Él, entonces se realiza la misión recibida del Padre de ser pan de vida. Cuando Jesús es comido como pan eucarístico, entonces se lleva a término su propio deseo de dar su carne para vida del mundo. La opción que dignifica al hombre es dejarse atraer por el Padre para devenir a Jesús. La comida que lo transforma es la sangre de Jesús por comunicarle su misma vida. Cuando el hombre viene a Jesús creyendo en Él y come la carne de Jesús que Jesús mismo le ofrece, proclama entonces la fe que lo vivifica al adherirse a Cristo, pan de vida. Hecha esta revisión de la idea fracción del pan, cena del Señor, pan de vida, y recordando las principales ideas de la institución de la Eucaristía, vamos a hablar un poquito sobre el banquete eucarístico como sacramento. Podemos dar un paso ahora adelante. Hablaremos con un nombre englobante que hace referencia a la cena, al fraccionar el pan, a las palabras de la institución, a la Eucaristía como cena, al pan de vida. Y vamos a utilizar la palabra banquete. Esto nos permitirá ver incluso la perspectiva escatológica, pues podemos ya ir pensando en el banquete del reino, el de las bodas del Cordero, como nos lo indica el Apocalipsis. Incluso nos ayudará cuando hablemos de la dimensión sacramental de la comida o comensalidad. El banquete es un término que nos permitirá pues todo esto. Hablamos del banquete también de comunión. El banquete es un banquete de comunión. Por su misma contextura y realización, todo gesto de comensalidad implica la comunión. Nadie va a un banquete aislado. Va porque lo invitan y porque, aunque pueda ser desconocido, va a hacer amistad, va a compartir con todos los demás la finalidad del banquete. El banquete, por ser también expresión cultural y de memoria, hace que la comunión no sea solo para festejar, sino para hacer presencia el misterio de la Pascua. Si algo se tiene que dar necesariamente en la celebración comensal de la Eucaristía, es la realidad sacramental de la comunión. Es el maestro con los suyos, son los suyos con él. Son los hermanos con los otros, en cualquier parte del mundo.
Por eso hay una dimensión universal del banquete de comunión. Y es la unión entre los creyentes y Dios. Además, es la oportunidad para reafirmar la condición bautismal de los creyentes ante Dios, pues son ofrendas vivas que se hacen presentes y se identifican con la gran ofrenda, la víctima por excelencia, el sumo y eterno sacerdote. Si en la mesa eucarística se hace memoria de la Pascua Salvadora, también es preciso tener en consideración la memoria de la comunión. No debemos obviar que la mesa de la comunión no es algo sociológico, no es un simple reunirse, es mucho más que eso. Se hace memoria, se hace presencia de la comunión. Es la expresión festiva y eucarística también de la comunión de los hermanos, como ya lo hemos visto. Pablo lo refiere al advertir los peligros que existen para romper la comunión por posibles discriminaciones que existan en la comunidad. Lo que distingue al cuerpo de Cristo, que celebra a la entrega de su cuerpo, es que todos forman unidad, un solo cuerpo, porque también uno solo es el Señor. La comunión y la unidad de la comunidad de Jesús se tejen en la mesa. En la mesa el Maestro ha congregado a sus discípulos y allí ha colocado el escenario donde se sigue fortaleciendo la unidad de las nuevas comunidades. Es la nueva familia del Maestro de Nazaret. Incluso en la mesa de la unidad se anuncian dos hechos que van a ser dolorosos y que es una advertencia de algo que nos puede suceder a nosotros. Es la ruptura de la comunión, que también lo va a advertir Pablo. Esa ruptura, en el caso de la cena, del banquete de la última cena, esa ruptura que atenta contra la comunión, está reflejado en el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro. Ruptura que se puede subsanar con una reiterada confesión de perdón o de arrepentimiento, como lo va a hacer Pedro. Lastimosamente, Judas no lo hizo porque se dejó llevar de su desespero. Lo que se quiere enfatizar en la mesa es la unidad, como bien lo recordará en la oración sacerdotal pronunciada en el mismo ámbito del banquete pascual. Es una comunión cohesionada en torno al Maestro que anuncia proféticamente lo que sucederá posteriormente, la pasión, muerte y resurrección, así como la nueva alianza. Con ella, el mismo Maestro apunta a lo que sucederá en el tiempo post-ascensión, es decir, el tiempo de la eclesía, de la iglesia, que implica una especial vivencia de la incorporación de los creyentes, de los nuevos creyentes en el cuerpo de Cristo. Y se lanza al futuro escatológico. Con toda esa carga de memoria de la comunión, el banquete eucarístico va a ser figura de la tarea evangelizadora de la iglesia, que está llamada a promover la caridad, el servicio y la justicia, con lo cual se ayudará a edificar la nueva sociedad donde se ha visto derrumbar el muro de división gracias al hombre nuevo Jesús. El Papa San Juan Pablo II nos dice en el número 24 de la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, a los gérmenes de disgregación entre los hombres que la experiencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de una unidad del cuerpo de Cristo. Banquete de comunión, pero banquete también del amor, banquete de la caridad. La fuerza que cohesiona la comunión es el amor o la caridad. Por eso el banquete y sacramento de la Eucaristía, además de ser signo de unidad, como lo dice San Agustín, es vínculo de caridad. Vínculo que habla de esa estrecha unión, del poner todo en común. El amor es la fuerza dinámica que crea y fortalece la comunión. Y hay tres elementos o ideas que nos permiten entender esto último. Una primera es la razón por la que Jesús instituye la Eucaristía. La misma razón que lo mueve a cumplir la voluntad del Padre. El amor extremo de su entrega generosa. Es el amor lo que mueve toda la existencia del Maestro, desde su encarnación hasta su Pascua liberadora. El amor del Padre se experimenta en Él porque es su expresión radical. El amor del perdón, porque es el Cordero de Dios que se inmola para quitar el pecado del mundo. La segunda idea brota también del mismo corazón de Jesús,
el mandato del amor que se debe hacer para distinguir a los discípulos. Es un amor de comunión con el cual van a ser reconocidos los discípulos. La tercera, vinculada a ambas antes señaladas, es la realidad de formar parte del único cuerpo. La comunión de Cristo o con Cristo no es una especie de acción que se compra o se adquiere por medios humanos, es en el amor. No en vano la comunión con Cristo, que incluye la de nosotros de la comunidad, es debida al amor al mismo Dios. Pedro, cuando se arrepintió, dijo: tú lo sabes todo, Señor, sabes que te quiero. Es a la vez un banquete de servicio y de justicia. Jesús da el ejemplo, lo hace saber Juan con el relato del lavatorio de los pies. Lo advierte Lucas al hacer mención de la actitud de servicio que debe distinguir a los discípulos de Jesús. Lo deja sentir de manera especial el Maestro. Es Él quien sirve, quien parte el pan y lo distribuye, quien da a comer su propia copa, a beber su propia copa, quien es el colmo de su amor servicial, quien es a la vez el que manifiesta lo que tienen que hacer al lavar los pies. La sacramentalidad o conmemoración de las comunidades en torno al Maestro encuentra en su mesa un mundo de servicio, de entrega y de un ministerio que anuncia lo que va a realizarse al final de los tiempos. Todos, sin excepción, van a participar en el banquete. Pablo, como ya lo hemos dicho, va a hablar de esto. No podrá participar dignamente del banquete de la comunión quien la haya roto. En el fondo, quien prefiera su egoísmo y el hecho de considerarse más que los demás, no tiene la conciencia de lo que es el banquete del servicio y de la justicia. No podrá nunca entender la enseñanza de los inicios del cristianismo, cuando los que participaban en el banquete de y con la comunión eran capaces de poner todo en común y hacer que nadie pasara necesidad. Como ya lo hemos indicado, es un banquete también abierto al reino, por tanto un banquete de esperanza. La esperanza enraizada en el banquete de Jesús marca el inicio de los tiempos nuevos que se orientan hacia una transformación de la realidad. Cielos nuevos, nuevas tierras. El cielo nuevo que viviremos de manera particular en la Nueva Jerusalén, en el banquete del reino. Es el ya, pero todavía no, como una experiencia que se tiene y se siente en el banquete de la comunión. Cada uno de los discípulos, personal y eclesialmente, participan de esta vocación de eternidad ya desde el bautismo, y en la Eucaristía se celebra de manera anticipada. Por eso Pablo lo dice: quien come el cuerpo y bebe de la sangre de Cristo, seguirá anunciando el banquete del reino, seguirá preparándose al banquete del reino. Todo esto nos lleva a pensar rápidamente algunas ideas sobre lo que es el sacramento como el banquete. Es un signo sensible, porque nos recuerda la incorporación al cuerpo de Cristo. Ya lo hemos meditado. Estamos participando porque formamos parte del cuerpo, es decir, incorporados. Somos elevados a la plenitud del reino en esa incorporación bautismal vivida de una manera especial en la Eucaristía. Es una acción salvífica del cuerpo y la sangre de Cristo que se hacen presentes, signo sensible de la gracia, una acción salvífica. Todo ello se debe a la acción de la gracia, a la acción salvífica del cuerpo y la sangre de Cristo, fruto del sacrificio. Cristo se da como alimento para crear la comunión, para adelantar la comunión del reino, para darnos la salvación. Y hay una dimensión sacerdotal, porque es Cristo quien instituye el sacerdocio del pueblo de Dios, en el cual participamos todos por el bautismo y que nos convierte en ofrendas vivas, pero que a la vez, con el mandato eucarístico, instituye el sacerdocio nuevo, el de la nueva alianza, que permite a hombres elegidos y consagrados hacer realidad no solamente la Eucaristía, sino otros sacramentos, actuar en memoria de Cristo, configurados a Él, para hacer realidad su palabra, para hacer realidad su fuerza redentora en la Eucaristía, para hacer realidad su misterio pascual. También ese ejercicio sacerdotal es esencial para la memoria. Nace del mandato eucarístico, como ya lo hemos indicado.
Y por otra parte es el sacramento del testimonio. La Eucaristía es en esta línea una expresión del sacramento del testimonio. Vamos a hablar de eso, sacramento del testimonio. De hecho, cuando los apóstoles van proclamando sus discursos cristológicos, particularmente Pedro, una de las cosas que subrayan es cómo ellos dan testimonio de Cristo encarnado, del Cristo muerto y resucitado, y emplean una fórmula sencilla. Nosotros que hemos comido con Él, que comimos con Él luego de su resurrección, somos testigos de esto. Es decir, esta idea nos lleva a deducir una consecuencia en orden a nuestra experiencia y espiritualidad eucarística. Somos testigos de que hemos comido en el banquete, en la mesa del resucitado, con su cuerpo y su sangre. Por eso nuestra vida cotidiana debe ser expresión de eso que hemos visto y oído, como nos dice la primera carta de San Juan en el capítulo 1, versículo 1. Quien participa del banquete y hace de su vida una existencia centrada en el misterio de la Eucaristía, debe ser testimonio vivo de lo que celebra, de la comunión fraterna, de la comunión con el Señor, de su comunión con el único cuerpo de Cristo, de la presencia viva de Cristo con su cuerpo y con su sangre en las especies de pan y vino. Y a la vez, con su testimonio, debe animar y alentar a otros para que se decidan a seguir al Maestro como discípulos. Así, el banquete no es una simple reunión de invitados que más o menos tienen algún vínculo. Es mucho más que eso. Es la comunión de hermanos nacidos del mismo sacrificio del cual comen el fruto. Entonces, el testimonio de vida de cada uno se abre a lo eclesial. Es el testimonio de todos, pero no con indiferencia o con meros ritualismos. No tenemos que quedarnos solamente con los ritos. Se hace realidad en el testimonio del amor fraterno, mandato también de carácter eucarístico, nacido en la mesa de Cristo. A lo largo de estos momentos hemos visto cómo hay una interrelación con los ejes temáticos. El sacramento del banquete manifiesta el misterio pascual. El pan y la bebida son el cuerpo y la sangre del sacrificio. Ahora con una condición nueva, que es el cuerpo y la sangre del resucitado. En ese banquete, por lo mismo, se hace memoria y se siente la presencia del Salvador con su nueva condición, como pan de vida eterna, como bebida de salvación. Y todo ello sencillamente para reafirmar la comunión, ya que todos los que participan en esa mesa son miembros del cuerpo, del único cuerpo, es decir, hace patente la comunión con Dios y entre los hermanos. Hemos llegado al final de este tema número 10. Nos preparamos para en la próxima sesión comenzar el tema del sacramento de la Pascua. Si hay alguna nota de interés que ustedes quieran hacernos llegar o alguna pregunta, eucateo@gmail.com es el correo. A todos ustedes les saludamos, que la fuerza del pan, del vino convertido en el cuerpo y la sangre del Señor que celebramos en el banquete del reino de la Eucaristía nos acompañe con la maternal protección de María, la mujer eucarística por excelencia. Hasta la próxima. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristobal.online.